Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Ya, Jai. Canto 1, capítulo 17, Castigo y recompensa de Kali. ¿Tienen alguna duda o comentario? Vamos bien, a portarnos bien. ya, definitivamente no ser presos de Cali. Ojo con Kali. Muy bien. Texto 17, lo leímos ayer, hablando de los, ¿verdad? Lo voy a leer la traducción nomás para tomar el hilo. En la era de Satya de la veracidad, tus cuatro patas estaban constituidas por los cuatro principios de austeridad, limpieza, misericordia y veracidad. Pero parece que tres de tus patas están rotas debido a la interreligión que has difundido por doquier en la forma de orgullo, lujuria y embriaguez. Muy bien, texto 25. Ahora te apoyas en una sola pata, que es tu veracidad, y de una forma u otra te mueves cojeando. Pero la personificación de la riña, Kali, floreciendo mediante el engaño, también está tratando de destruir esa pata. Significado. Los principios de la religión no se basan en algunos dogmas o fórmulas hechas por el hombre, sino en cuatro prácticas regulativas, a saber, la austeridad, la limpieza, la misericordia y la veracidad. A las masas debe enseñárseles a practicar esos principios desde la infancia. Austeridad significa aceptar voluntariamente cosas que puede que no sean muy cómodas para el cuerpo, pero que conducen a la iluminación espiritual. Por ejemplo, el ayuno. Ayunar 2 o 4 veces al mes es una clase de austeridad que se puede aceptar voluntariamente solo en aras de la iluminación espiritual y no con algún otro propósito, ya sean eso político o de cualquier otra índole. En el Bhagavad Gita se condenan los ayunos que no apuntan hacia la autorrealización, sino que se hacen con otro propósito. Asimismo, la limpieza es necesaria tanto para la mente como para el cuerpo. La sola limpieza del cuerpo puede que ayude hasta cierto punto, pero la limpieza de la mente también es necesaria, y esta se logra mediante la glorificación del Señor Supremo. Sin glorificar al Señor Supremo, nadie puede limpiar el polvo mental que se ha acumulado. Una civilización atea no puede limpiar la mente, porque no tiene ninguna idea de Dios. Y por esa sencilla razón la gente de semejante civilización no puede tener buenas cualidades, por muy equipados que estén desde el punto de vista material. Tenemos que juzgar la cosa en virtud de su acción resultante. En la era de Kali, la acción resultante de la civilización humana es la insatisfacción, por lo cual todo el mundo está ansioso de lograr la paz mental. Esa paz mental era completa en la era de Satya, en virtud de la existencia de los antedichos atributos de los seres humanos. Poco a poco estos atributos han sido disminuyendo en Treta Yuga hasta 3/4, en Dwapara hasta la mitad y en esta era de Kali hasta 1/4, que también está disminuyendo gradualmente a causa de las falsedades imperantes. Debido al orgullo, ya sea artificial o verdadero, se arruina la acción resultante de la austeridad. Debido al excesivo afecto por la compañía femenina, se arruina la limpieza. Debido a la excesiva adicción a bebida, la droga y los estimulantes,
se arruina la misericordia. Y mediante la excesiva propaganda falsa se arruina la veracidad. El resurgimiento del Bhagavata Dharma puede salvar la civilización humana de ser víctima de males de toda índole. Afortunadamente quedó una pata del toro, la veracidad, que como vimos anteriormente, es lo que permite ver las cosas como son. O sea, todavía nos queda la búsqueda de la veracidad y así podemos identificar lo que está bien y lo que está mal, mismo en esta era. Ya si no tuviéramos la opción de la veracidad, estaríamos totalmente perdidos. Texto 26. La carga de la tierra fue reducida sin duda por la personalidad de Dios, así como también por otros. Cuando Él se encontraba presente como una encarnación, se realizó todo lo bueno gracias a sus auspiciosas huellas. 27. Ahora ella, la casta, a quien por mala fortuna la personalidad de Dios ha abandonado, lamenta su futuro con lágrima en los ojos, ya que ahora la gobiernan y disfrutan hombres de clase baja que se hacen pasar por gobernantes. Significado. El kshatriya o el hombre que está en capacidad de proteger a los que sufren es quien debe gobernar el Estado. Hombres de clase baja sin formación, hombres sin la ambición de proteger a los que sufren, no pueden ser colocados en el puesto de administrador. Desafortunadamente, en la era de Kali, los hombres de clase baja, sin preparación, ocupan el cargo de gobernante a fuerza de la votación popular. Y en vez de proteger a los que sufren, esos hombres crean una situación que a todo el mundo le resulta sumamente intolerable. Esta clase de gobernantes se gratifican ilícitamente al precio de todas las comodidades de los ciudadanos. Y por ello la casta madre tierra llora al ver la lamentable condición de sus hijos, tantos hombres como animales. Ese es el futuro del mundo en la era de Kali, cuando la irreligiosidad impera de una manera de lo más resaltante. En ausencia de un rey idóneo que reprima la tendencia religiosa, el educar a la gente en la enseñanza del Srimad Bhagavatam de una manera sistemática aclarará la nublada atmósfera de corrupción, soborno, chantaje, etc. Hare Krishna, Draupadi, ¿cómo andas? Bien, ¿Quieres leer o al rato? a ratito. Ok. Texto 28. Maharaj Parikshit, quien podía pelear por sí solo contra 1000 enemigos, apaciguó así a la personalidad de la religión y a la tierra. Luego esgrimió su afilada espada para matar a la personalidad de Kali, quien es la causa de toda irreligión. Significado. Como se describió anteriormente, la personalidad de Kali es aquel que deliberadamente comete toda clase de actos pecaminosos que se encuentran prohibidos en las escrituras reveladas. Esta ira de Kali se encontrará repleta ciertamente de toda clase de actividades de Kali. Pero eso no significa que los líderes de la sociedad, los gobernantes, los hombres eruditos e inteligentes, o por encima de todo los devotos del Señor, van a cruzar de brazo y mostrarse insensible ante las reacciones de la era de Kali. Durante la estación lluviosa hay sin duda abundante lluvia, pero eso no significa que los hombres no van a tomar medida para protegerse de ella. Es el deber del gobernante del Estado y de los demás dirigentes adoptar todas las medidas necesarias contra las actividades de Kali
o contra las personas influidas por la ira de Kali. Y Maharaj Parikshit es el gobernante ideal del Estado, pues de inmediato se dispuso a matar con su afilada espada a la personalidad de Kali. Los administradores no se deben limitar a aprobar resoluciones para tomar medidas contra la corrupción, sino que deben estar preparados con afiladas espadas para matar a las personas que ocasionan corrupciones desde el punto de vista de los Shastras reconocidos. Mediante la autorización de los expendios de vino, los administradores no pueden impedir las actividades corruptas. Ellos deben clausurar cuanto antes todos los expendios de vino y drogas embriagantes y castigar incluso con la muerte a aquellos que se entregan al hábito de embriagarse de todas las maneras. Esa es la forma de detener las actividades de Kali, tal como demostró aquí Maharaj Parikshit, el Maharata, el gran rey. Aquí Srila Prabhupada muestra la mano dura para el control de todas las actividades pecaminosas. Pero sabemos que en esta era de Kali, como dijo el señor Nityananda, como todos somos pecaminosos, no quedaría nadie, estaríamos todos exterminados. Por eso debemos cantar el santo nombre y tratar de expandir este proceso de purificación. Texto 29. Cuando la personalidad de Kali se dio cuenta de que el rey estaba dispuesto a matarlo, de inmediato abandonó el traje del rey y bajo la presión del temor se entregó a él por completo, postrando la cabeza. Significado. El atuendo del rey que llevaba la personalidad de Kali es artificial. Dicho atuendo es idóneo para un rey o un kshatriya. Pero cuando un hombre de clase baja se viste artificialmente de rey, su verdadera identidad se descubre con el desafío de un kshatriya genuino como Maharaj Parikshit. Un verdadero kshatriya nunca se rinde. Él acepta el reto del kshatriya, que sea su rival, y pelea hasta morir o ganar. El verdadero kshatriya no conoce la capitulación. En la era de Kali hay muchísimos impostores que se hacen pasar por administradores o gobernantes y se visten como tales. Pero su verdadera identidad se descubre cuando un verdadero kshatriya lo desafía. Por lo tanto, cuando la personalidad de Kali, vestido con un traje falso, vio que pelear con Maharaj Parikshit estaba más allá de su capacidad, bajó la cabeza como un subordinado y abandonó su atuendo de rey. Una característica de esta era en que, como mencionamos ayer, ¿no? Muchos trajes, pero no hay autenticidad, y por eso uno no puede confiar ni en gobernantes ni en guerreros, ni en médicos tampoco a veces. Y así inmediatamente Kali se vistió como un gran rey, pero en realidad todo lo que hacen no es con un sentimiento de veracidad, es con algo, con un sentimiento de sobrevivir. Lo único que quería era él sobrevivir y por eso se rindió ante el rey, simplemente porque vio que no lo iba a poder derrotar, pero no con un sentimiento sincero de servirlo. Texto 30. Maharaj Parikshit, quien estaba en capacidad de aceptar la entrega y era digno de que la historia lo glorificara, no mató al pobre, rendido y caído Kali, sino que sonrió compasivamente porque era bueno con los pobres. Significado. Ni siquiera un kshatriya ordinario mata a una persona rendida.
Y ni que hablar de Maharaj Parikshit, quien por naturaleza era compasivo y bueno con los pobres. Él estaba sonriendo porque Kali, quien tenía un traje falso, había revelado su identidad de hombre de clase baja. Y el rey también estaba pensando cuán irónico era que, aunque nadie se salvaba de su afilada espada cuando él quería matar, el pobre Kali de clase baja fue perdonado por su oportuna rendición. Por eso en la historia se cantan la gloria y la bondad de Maharaj Parikshit. Él era un emperador bueno y compasivo, plenamente digno de que incluso su enemigo se entregara a él. Así pues, la personalidad de Kali se salvó por la voluntad de la providencia. Entonces, al comienzo del capítulo, esto era la pregunta principal de los sabios. Querían saber por qué Maharaj Parikshit no había matado a Kali. Y aquí pues se explica que porque Kali se rindió. Ujú. Entonces, el deber de un guerrero no es no matar a quien se rinde. Siempre está, el valor más importante es la compasión. Pero sí se necesita eh, arrepentimiento o rendición para ser perdonados. Entonces seguimos con el 31. El rey dijo entonces, nosotros hemos heredado la fama de Arjuna. Por lo tanto, como te has rendido con la mano junta, no es necesario que temas por tu vida. Pero no puedes permanecer en mi reino, pues eres el amigo de la irreligión. Significado. La personalidad de Kali, quien es el amigo de toda clase de religiosidades, se lo puede excusar si se rinde, pero de todo modo no se le puede permitir que viva como un ciudadano en ninguna parte del estado benefactor. Los Pándava eran representantes de confianza de la personalidad de Dios, el Señor Krishna, quien prácticamente fue el causante de la batalla de Kurukshetra, pero no por algún interés personal. Él quería que un rey ideal como Maharaj Yudhishthira y descendiente de él tales como Maharaj Parikshit gobernaran el mundo. Por consiguiente, un rey tan responsable como lo era Maharaj Parikshit no podía permitir que el amigo de la religiosidad prosperara en su reino a costa de la buena fama de los Pándavas. Esa es la manera de eliminar la corrupción del Estado, y no hay otra. Los amigos de la religiosidad deben ser desterrados del Estado, y eso salvará al Estado de la corrupción. 32. Si la personalidad de Kali, la religión, se le permite actuar como hombres, Dios o gobernante, sin duda abundarán principios religiosos tales como la codicia, la falsedad, el robo, la incultura, la traición, la mala fortuna, el engaño, la riña y la vanidad. Significado. Los principios de la religión, es decir, la austeridad, la limpieza, la misericordia y la veracidad, tal como ya lo hemos discutido, puede practicarlo el seguidor de cualquier fe. No hay necesidad de cambiar de la fe de hindú a la maometana, de la cristiana o alguna otra fe, y de ese modo volverse un renegado y no seguir los principios de la religión. La religión Bhagavatam exhorta a seguir los principios de la religión. Los principios de la religión no son los dogmas o principios regulativos de una determinada fe. Esos principios regulativos puede que difieran en términos del tiempo y lugar de interés. Lo que hay que ver es si los objetivos de la religión se han alcanzado. El aferrarse a los dogmas y fórmulas sin llegar a lo verdadero principio no es bueno. Un estado seglar puede que sea imparcial respecto a cualquier tipo específico de fe, pero no puede ser indiferente a los principios de la religión que se mencionaron anteriormente.
Mas en la era de Kali los gobernantes del Estado serán indiferentes a esa clase de principio religioso y en consecuencia, bajo su patrocinio, aparecerán naturalmente los oponentes de los principios religiosos, oponentes tales como la codicia, la falsedad, el engaño y el despilfarro, en virtud de lo cual no tendrá sentido la propaganda que pide a voces que se detenga la corrupción del Estado. Entonces, sí, este es un punto muy importante. Bueno, aparte que son principios que son para todos los caminos espirituales, ¿verdad? En uno no se tiene que cambiar de religión para seguir estos valores. Le pertenecen a todas las religiones fidedignas. Pero aquí vemos que es importante que sí pueden haber personas con diferentes mentalidades, diferentes tendencias, pero si uno permite que hayan sacerdotes, este, o líderes que tengan malas cualidades, eso va a deteriorar todo. Por eso también en nuestros espacios espirituales, todo el mundo es bienvenido, pero no podemos poner a líderes que no sigan estos principios. Sería un mal ejemplo y todo se degradaría. Y eso también en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestros grupos, en nuestra comunidad espiritual, etc. Texto 33. Por consiguiente, oh amigo de la irreligiosidad, no merece permanecer en un lugar en el que los expertos celebran sacrificio conforme a la verdad y los principios religiosos, en aras de la satisfacción de la suprema personalidad de Dios. Significado. Jnaneshwara, o la suprema personalidad de Dios, es el beneficiario de todas las clases de ceremonia de sacrificio. En las escrituras, esas ceremonias de sacrificio se prescriben de diferente manera para la diferente época. En otra palabra, sacrificio significa aceptar la supremacía del Señor y con ello realizar actos mediante los cuales el Señor se sienta satisfecho en todos los aspectos. Los ateos no creen en la existencia de Dios y no realzan ningún sacrificio que persiga la satisfacción del Señor. Cualquier lugar o país en que se acepte la supremacía del Señor y en consecuencia en que se celebren sacrificios se denomina Brahmavarta. Existen diferentes países en diferentes partes del mundo y puede que todos y cada uno de ellos tengan diferente tipo de sacrificio para complacer al Señor Supremo. Pero lo más importante para complacerlo se señala en el Bhagavatam y es la veracidad. La veracidad es el principio básico de la religión y la meta máxima de todas las religiones es la de satisfacer al Señor. En esta era de Kali, la mejor fórmula común de sacrificio la constituye el Sankirtan Yagya. Esa es la opinión de los expertos que saben cómo propagar el proceso del Yagya. El señor Chaitanya predicó este método de Yagya y con este verso se sobreentiende que el método de sacrificio del Sankirtan Yagya se puede realizar en absolutamente cualquier parte, a fin de alejar a la personalidad de Kali y salvar a la sociedad humana de ser víctima de la influencia de la era. ¿Quieres leer, Draupadi? ¿O Sí, ¿qué número? te duele la cabeza? Sí, pero dime qué número. Seguimos con el 34. 34. Dice, "Hmm, en todas las ceremonias de sacrificio, aunque a veces se adora a un semidios, se adora al Señor Supremo y personalidad de Dios.
porque Él es la superalma de todos, y tal como el aire existe tanto fuera como dentro. Así pues, es solo Él quien le otorga al adorador todo lo bueno. Significado. A veces se observa que a semidioses tales como Indra y Chandra se los adora y se les ofrecen los galardones del sacrificio. Mas, sin embargo, las recompensas de todos estos sacrificios se las confiere al adorador, el Señor Supremo, y es únicamente el Señor quien puede ofrecerle al adorador todo lo bueno. Los semidioses, pese a que se los adore, no pueden hacer nada sin la sanción del Señor, porque el Señor es la superalma de todos los seres, tanto móviles como inmóviles. En el Bhagavad Gita 9:23, el propio Señor lo confirma en el shloka siguiente. Todo lo que el hombre ofrezca en sacrificio a otros dioses, oh hijo de Kunti, de hecho, va dirigido únicamente a mí, pero se ofrece sin verdadero conocimiento. Lo cierto es que el Señor Supremo es sin igual. No hay ningún otro Dios aparte del propio Señor. Así pues, el Señor Supremo es trascendental a la creación material eternamente. Pero hay muchos que adoran a semidioses tales como el Sol, la Luna e Indra, quienes solo son representantes materiales del Señor Supremo. Esos semidioses son representaciones cualitativas indirectas del Señor Supremo. Sin embargo, un erudito entendido o un devoto entendido sabe quién es quién. Por lo tanto, él adora directamente al Señor Supremo y no se deja distraer por las representaciones cualitativas materiales. Aquellos que no son tan entendidos adoran a esas representaciones cualitativas materiales, pero su adoración es poco ceremoniosa por ser irregular. Ujú. Y luego dice, 35. Sri Sutta Goswami dijo, la personalidad de Kali, habiendo recibido esa orden de Maharaj Parikshit, comenzó a temblar de miedo, viendo al rey ante él, como Yamaraj, a punto de matarlo. Kali le habló de la siguiente manera. Significado. El rey estaba dispuesto a matar a la personalidad de Kali de inmediato, si éste desobedecía su orden. De lo contrario, el rey no tenía ninguna objeción en permitirle que prolongara su vida. La personalidad de Kali, por su parte, después de tratar de liberarse del castigo de diversas maneras, decidió que debía entregarse a él. Y por eso comenzó a temblar, temiendo por su vida. El rey o el gobernante debe ser tan fuerte como para pararse como Yamaraj. La muerte en persona ante la personalidad de Kali. La orden del rey tiene que ser obedecida, pues si no, la vida del criminal corre peligro. Esa es la manera de gobernar a las personalidades de Kali que causan disturbios en la vida normal de los ciudadanos del Estado. Ujú. Todo gobernante debe de leer el Srimad Bhagavatam. Habla muy bien de política y de cómo regir un país, un estado, un mundo. ¿Mm?
36. Oh majestad, aunque por orden suya yo viva donde viva, a donde quiera que mire, no veré más que su arco y sus flechas. Significado. La personalidad de Kali se daba cuenta de que Maharaj Parikshit era el emperador de todas las tierras del mundo entero, y en consecuencia, a donde quiera que fuera a vivir, se encontraría con la misma actitud del rey. La personalidad de Kali tenía por función hacer el mal, y Maharaj Parikshit tenía por función someter a toda clase de malvados, en especial a la personalidad de Kali. Por consiguiente, para la personalidad de Kali, era mejor que el rey lo matara ahí mismo, en vez de tener que ser matado en alguna otra parte. Al fin y al cabo, él era un alma que estaba rendida ante el rey y le correspondía a éste hacer lo que fuere necesario. 37. Por lo tanto, oh tú, el principal de los protectores de la religión, por favor, asígname un lugar en el que pueda vivir permanentemente bajo la protección de tu gobierno. Significado. La personalidad de Kali se dirigió a Maharaj Parikshit como el principal entre los protectores de la religiosidad, porque el rey se abstuvo de matar a una persona que se entregó a él. A un alma rendida se le debe brindar plena protección, aun a pesar de que se trate de un enemigo. Eso dice el principio de la religión. Y podemos imaginarnos entonces qué clase de protección le da la personalidad de Dios a la persona que se entrega a Él, no como enemigo, sino como un consagrado servidor. Al alma entregada al Señor la protege de todos los pecados y de todas las reacciones procedentes de los actos pecaminosos. Bhagavad Gita 18:66. 38. Sutta Goswami dijo, Maharaj Parikshit, en virtud de ese pedido que le hizo la personalidad de Kali, le dio permiso de residir en lugares en los que hubiera juegos de azar, bebidas, prostitución y matanza de animales. Entonces ahí está Kali, en todas esas cosas. Significado. Los principios básicos de la irreligiosidad, tales como el orgullo, la prostitución, la embriaguez y la falsedad, contrarrestan los 4 principios de la religión, es decir, la austeridad, la limpieza, la misericordia y la veracidad. A la personalidad de Kali se le dio permiso de vivir en 4 lugares que el rey mencionó específicamente, a saber, el lugar de los juegos de azar, el lugar de la prostitución, el lugar de la bebida y el lugar de la matanza de animales. Srila Jiva Goswami señala que es irreligioso beber contra los principios de las escrituras, tales como el Sautramani-yana, la relación con mujeres fuera del matrimonio y el matar animales de modo contrario a las disposiciones de las escrituras. En los Vedas hay 2 tipos diferentes de disposiciones. Unas son para los pravritas, o aquellos que están dedicados al disfrute material, y otras para los nivritas, o aquellos que están liberados del cautiverio material. Las disposiciones védicas para los pravritas tienen por objeto regular de un modo gradual sus actividades y orientarlas hacia el sendero de la liberación. Por consiguiente, para aquellos que se encuentran en la etapa más baja de la ignorancia y se entregan al vino, las mujeres y el comer carne,
A veces se recomienda el beber mediante la ejecución de Sautramiagna, el relacionarse con mujeres mediante el matrimonio y el comer carne mediante los sacrificios. Ese tipo de recomendaciones que se encuentran en la literatura védica son para una determinada clase de hombres y no para todos. Pero, como son disposiciones de los Vedas, para determinados tipos de personas, esas actividades de los pravritas no se consideran adharma. Los que es comida para alguien, los que es comida para alguien, puede que sea veneno para otros. De igual modo, lo que se les recomienda a aquellos que están influidos por la modalidad de la ignorancia, puede que sea veneno para aquellos que están influidos por la modalidad de la bondad. Srila Jiva Goswami Prabhu afirma, por lo tanto, que las recomendaciones que las escrituras les dan a una cierta clase de hombres nunca han de tenerse por adharma o irreligiosas. Pero esas actividades, de hecho, sí son adharma y jamás deben ser fomentadas. Las recomendaciones que se encuentran en las escrituras no tienen por objeto fomentar ese adharma, sino regular gradualmente el adharma necesario y orientarlo hacia la senda del dharma. Siguiendo los pasos de Maharaj Parikshit, todos los jefes del Estado tienen el deber de procurar que en el Estado se establezcan los principios de la religión, es decir, la austeridad, la limpieza, la misericordia y la veracidad, y que se detengan por todos los medios los principios de la irreligión, a saber, el orgullo, la relación ilícita con mujeres o la prostitución, la embriaguez y estados similares y la falsedad. Y para sacar el mejor provecho de una mala compra, la personalidad de Kali puede ser trasladada a lugares en los que haya juego, bebida, prostitución y mataderos, si los hay. Aquellos que están adictos a esos hábitos irreligiosos pueden ser regulados por medio de las disposiciones de la Escritura. Ningún estado debe animarlos bajo ninguna circunstancia. En otras palabras, el Estado debe de detener absolutamente los juegos de azar, la bebida, la prostitución y la falsedad. El Estado que quiere erradicar la corrupción en su mayor parte puede introducir los principios de la religión de la siguiente manera. 1. Declarar 2 días al mes, cuando menos, de ayuno obligatorio, austeridad. Incluso desde el punto de vista económico, esos 2 días de ayuno al mes le ahorrarán al Estado toneladas de alimento. Y el sistema tendrá además un efecto muy favorable en la salud general de los ciudadanos. 2. Debe existir el matrimonio obligatorio entre los muchachos y las muchachas, que alcancen las edades de 24 y 16 respectivamente. No hay nada de malo en que en los colegios y universidades se imparte educación mixta, siempre y cuando los muchachos y muchachas estén debidamente casados y en el caso de que exista una relación íntima entre un joven y una joven, durante su época de estudiantes, debe casarse debidamente y evitar así la relación ilícita. La ley del divorcio está fomentando la prostitución y debe ser abolida. A eso me recuerda de la escuela donde iba mi mamá, que apenas se cumplían 14 y ya se embarazaban. Pero bueno, eso de la edad ya estaba hablando de otro tiempo, ¿no? Preocupada. Y ahora está prohibido en India casarse menores de edad. Sí, está hablando en un contexto más antiguo. Dice,
Los ciudadanos del Estado deben dar como caridad hasta un 50% de sus ingresos, con el propósito de crear una atmósfera espiritual en el Estado o en la sociedad humana, tanto individual como colectivamente. Ellos deben predicar los principios del Bhagavatam por medio del Karma Yoga o el hacer todo en aras de la satisfacción del Estado. B, por medio del proceso de oír a personas autorizadas o almas autorrealizadas. Exponer el Srimad Bhagavatam. C, por medio del canto en congregación de las glorias del Señor, ya sea en la casa o en los lugares de adoración. D, presentándoles toda clase de servicio a los Bhagavatas, que están dedicados a predicar el Srimad Bhagavatam, y residiendo en un lugar en que la atmósfera esté saturada de conciencia de Dios. Si el estado se regula mediante el proceso anterior, de un modo natural, habrá conciencia de Dios en todas partes. Los juegos de azar de toda índole, incluso las empresas comerciales especulativas, se considera que son degradantes. Y cuando el Estado se fomenta al juego, ocurre una total desaparición de la veracidad. El permitirles a los muchachos y muchachas permanecer solteros más allá de las edades antedichas y el expedir licencias para mataderos de todo tipo son cosas que hay que prohibir cuanto antes. A la gente que come carne se le puede permitir hacerlo de la manera en que se menciona en las escrituras. Debe prohibirse la embriaguez de todo tipo, incluso el fumar, el masticar tabaco y el consumir té. Muy bien. Aquí llegó Murari también. Listo para leer. Haribol. Haribol Murari. Entonces, bueno, Srila Prabhupada da sus sugerencias para un buen gobierno, pero claro, refleja más la cultura de la India. Pero pues sería lo ideal, ¿no? Que todos pudiéramos seguir esos principios. Y entonces el punto es que Maharaj Parikshit le permite a Kali, a la irreligión donde no se siguen los 4 principios básicos. Entonces, si seguimos esos principios, esos principios nos cuidan de no entrar en el reino de Kali y se vive una vida pacífica y protegida. De alguna manera, si no rendimos a esos valores, vamos a estar protegidos. Por eso a veces observamos que hay muchos niveles en el mundo material, muchos niveles de degradación, pero de alguna manera si seguimos el camino espiritual, tenemos una protección especial y otra actitud hacia todas las pruebas de la vida. Entonces, Murari, el texto que sigue es el 39. 39. Sí. ¿Hay Del texto, comentarios o seguimos? sí, del texto anterior yo tenía una pregunta. Cuando se refiere a consumir té, ¿se refiere a lo que contenga cafeína como el té negro o las aromáticas que le dicen té, por ejemplo, de manzanilla, también incluye? No, solo a los que tienen teína y cafeína. Ay, es que siempre tenía esa duda, porque Sí, yo ayer escucho a Sri algunos Raga devotos que preguntó. dicen, no tomes té, pero yo en mi mente es aromática de manzanilla, pero así de lejos ya me están viendo y me dicen, no tomes té, ¿por qué lo haces? No, todos tomamos las aromáticas. Claro, los gurús también toman sus aromáticas y todos. Pero se refiere a los que son, ¿cómo se llama? Que te alteran así el sistema nervioso. Pero si están descafeinados o deteinados, se pueden tomar sin problema. Yo una vez tomé un té chai, yo no sabía que eso tenía cafeína.
por el té negro. Sí, Estaba así que no podía dormir en toda la noche, me quedé como hasta las 2 de la mañana, así yo de, ay, ¿qué tiene esto, güey? sí, es que el té negro te despierta, por eso es como el café, ¿no? Mucha persona en el trabajo para estar despierto se toma té o café, pero si es así, hay que pues regularse para que uno no nos altere mucho, ¿no? El sistema nervioso. Mm. O que sea Bueno, solo por un tema médico también, pues. toca ver siempre Sigue qué nomás anda uno. con tu Sí. manzanilla. Texto 39. Traducción. La personalidad de Cali pidió algo más y, por su súplica, el rey le dio permiso de vivir donde hubiera oro, porque donde quiera que haya oro, también hay falsedad, embriaguez, lujuria, envidia y enemistad. Significado. Aunque Maharaj Parishik le dio permiso a Kali de vivir en 4 lugares, a este le resultó muy difícil encontrarlos, porque durante el reinado de Maharaj Parishik esos lugares no existían. Por consiguiente, Kali le pidió al rey que le diera algo práctico que pudiera utilizar para sus nefastos propósitos. Maharaj Parikshit le dio entonces permiso de vivir en un lugar en el que hubiera oro, pues donde quiera que haya oro, habrá también todas las 4 anteriores cosas mencionadas. Y además de todo ello, habrá enemistad. Así que la personalidad de Kali comenzó a depender del oro. Según el Srimad Bhagavatam, el oro fomenta la falsedad, la embriaguez de todo tipo, la prostitución, la envidia y la enemistad. Incluso la moneda y el comercio basados en el patrón oro son malos. La moneda del sistema del patrón oro se basa en la falsedad, porque el dinero circulante no corresponde con las reservas de oro. El principio básico es la falsedad, porque se emiten billetes en cantidades mayores que las reservas de oro que representan. Esta inflación artificial de la moneda, inflación creada por las autoridades, fomenta la prostitución de la economía del Estado. El precio de los productos se infla artificialmente a causa del dinero malo o moneda artificial. El dinero malo aleja al bueno. En vez de papel moneda, para el intercambio se deberían utilizar verdaderas monedas de oro, y eso evitaría la prostitución del oro. Los adornos de oro para las mujeres se pueden permitir bajo control, mas no control de calidad, sino de cantidad. Esto no fomentará la lujuria, la envidia y la enemistad. Cuando haya verdadero oro circulando en la forma de monedas, cesará automáticamente la influencia del oro en lo referente a engendrar falsedad, prostitución, etc. En ese caso, no habrá ninguna necesidad de un ministerio contra la corrupción para otro periodo de prostitución y falsas intenciones. Texto Claro, 40. el oro, pues siempre vemos, ¿no? Cuando están esas películas del viejo oeste, cuando iban a buscar el oro, todos se mataban ahí, se encontraban una pepita de oro. Pero claro, eso se refiere también a oro, diamantes, dinero, todo lo que genere esa codicia Hasta extrema. la plata, en cierto modo. Mm, todo lo que sea valioso, si no se usa para el servicio devocional o obviamente, dice el Srimad Bhagavatam, para sostenerse eh, regularmente, ¿no? Para el sustento, para la salud y para usar para también el servicio a los demás, entonces causa mucha codicia, mucha envidia. Ujú. Entonces, Texto Cali, 40. sí, Perdón. sí. Entonces Cali pide vivir en esos lugares donde está toda esa manifestación de la codicia, ¿no? Mm. Ahora sí. Ahora sí. Ya, gracias. Texto 40. Traducción. Así pues, por indicación de Maharaj Parishik, el hijo de Uttara, a la personalidad de Kali se le permitió vivir en esos 5 lugares. Significado.
De modo que la era de Kali comenzó con la introducción del patrón oro y, en consecuencia, la falsedad, la embriaguez, la matanza de animales y la prostitución han proliferado por el mundo entero. Y la gente más cuerda está ansiosa de eliminar la corrupción. El proceso contrarrestante es el que se sugirió, y todo el mundo puede sacar provecho de esa sugerencia. Texto 41. Traducción. Por lo tanto, todo aquel que desee el bienestar progresivo, especialmente los reyes, los religiosos, los líderes públicos, los brahmanas y los sannyasis, nunca deben poner en contacto con los 4 principios irreligiosos antes dichos. Significado. Los brahmanas son los preceptores religiosos de todas las castas, y los sannyasis son los maestros espirituales de todas las castas y órdenes de la sociedad. Asimismo ocurre con el rey y los líderes públicos, los cuales son responsables del bienestar material de toda la gente. Los religiosos progresivos y aquellos que son seres humanos responsables o aquellos que no quieren malograr sus valiosas vidas humanas deben abstenerse de ponerse en contacto con cualquiera de los principios de la irreligiosidad, en especial la relación ilícita con mujeres. Si un brahmana no es veraz, todas sus pretensiones como brahmana quedan de inmediato nulas y sin efecto. Si un sannyasi se relaciona ilícitamente con mujeres, todas sus pretensiones como sannyasi se vuelven falsas al instante. De igual modo, si el rey y el líder público se muestran orgullosos innecesariamente o están habituados a beber y fumar, sin duda que quedan incapacitados para desempeñar actividades de bien público. La veracidad es el principio básico de todas las religiones. Los 4 líderes de la sociedad humana, es decir, el sannyasi, el brahmana, el rey y el líder público, deben ser puestos a prueba de un modo decisivo para conocer su carácter y aptitud. Antes de que a alguien se le acepte como maestro espiritual o espiritual de la sociedad, como maestro material o espiritual de la sociedad, debe ser puesto a prueba y juzgado según los antedichos criterios del carácter. Esos líderes públicos pueden estar poco capacitados en términos de las aptitudes académicas, pero lo primordialmente necesario es que estén libres de la contaminación de las 4 cosas que incapacitan, a saber, los juegos de azar, la bebida, la prostitución y la matanza de animales. Texto 42. Luego, el rey restableció las patas que la personalidad de la irreligión, el toro, había perdido, y mediante actividades alentadoras hizo que la condición de la tierra mejorara considerablemente. Significado. Al asignarle a la personalidad de Kali determinados lugares, Maharaj Parishik prácticamente lo engañó. En presencia de Kali, Dharma, en la forma de un toro, y la tierra, en la forma de una vaca, él pudo analizar, de hecho, la condición general de su reino y, por consiguiente, de inmediato tomó las medidas indicadas para restablecer las patas del toro, es decir, la austeridad, la limpieza y la misericordia. Y para el beneficio general de la gente del mundo, él observó que la reserva de oro se podía emplear para la estabilización. El oro es sin duda una fuente de falsedad, embriaguez, prostitución, enemistad y violencia, pero bajo la guía de un rey o líder público que sea idóneo, o de un brahmana o sannyasi, el mismo oro puede ser debidamente utilizado para restablecer las patas que el toro, la personalidad de la religión, ha perdido. Por lo tanto, al igual que su abuelo Arjuna, Maharaj Parishik reunió todo el oro ilícito que se guardaba para complacer las propensiones de Kali y lo empleó en el Sankirtan Yagya, conforme lo instruye el Srimad Bhagavatam. Tal como lo hemos sugerido antes, uno debe distribuir la riqueza que haya acumulado, dividiéndola en 3 partes: 50% para el servicio del Señor, 25% para los miembros de la familia y 25% para las necesidades personales. Emplear el 50% para el servicio del Señor
o para propagar en la sociedad el conocimiento espiritual por medio del Sankirtan Yagya constituye el máximo despliegue de misericordia humana. La gente del mundo se encuentra por lo general sumida en la oscuridad en lo que se refiere al conocimiento espiritual, especialmente en relación con el servicio devocional del Señor, y, en consecuencia, propagar el conocimiento trascendental y sistemático del servicio devocional constituye la mayor misericordia que se puede exhibir en este mundo. Cuando a todo el mundo se le enseñe a sacrificar en aras del servicio del Señor, el 50% del oro que haya reunido, sin duda que la austeridad, la limpieza y la misericordia aparecerán automáticamente, y de ese modo se restablecerán automáticamente las tres patas de la personalidad de la religión. Naturalmente, cuando hay suficiente austeridad, limpieza, misericordia y veracidad, la Madre Tierra queda satisfecha por completo, y hay muy pocas posibilidades de que Kali se infiltre en la estructura de la sociedad humana. Texto 43-44. Traducción. El muy afortunado emperador Maharaj Parishit, a quien Maharaj Yudhishthira le confió el reino en Hastinapur, cuando deseó retirarse al bosque, se encuentra ahora gobernando el mundo con mucho éxito, porque a él lo glorifican las hazañas de los reyes de la dinastía Kuru. Significado. Las prolongadas ceremonias de sacrificio que emprendieron los sabios de Naimisranya comenzaron poco después de la muerte de Maharaj Parishit. El sacrificio debía durar 1000 años, y se sabe que al comienzo algunos de los contemporáneos de Baladev, el hermano mayor del señor Krishna, también visitaron el lugar de sacrificio. Según algunas autoridades, el tiempo presente también se emplea para indicar el margen de tiempo más cercano desde el pasado. Es en ese sentido que aquí se le aplica el tiempo presente al reinado de Maharaj Parishit. El tiempo presente también se puede usar para un hecho continuo. Los principios de Maharaj Parishit aún se pueden continuar, y la sociedad humana aún puede mejorar si hay determinación en las autoridades. Aún podemos purgar al Estado de todas las actividades inmorales introducidas por la personalidad de Kali, si estamos tan determinados a tomar medidas como lo estaba Maharaj Parishit. Él le asignó a Kali unos lugares determinados, pero de hecho Kali no pudo encontrar ninguno de esos lugares en ninguna parte del mundo, porque Maharaj Parishit vigilaba estrictamente que no hubiera lugares para los juegos de azar, la bebida, la prostitución y la matanza de animales. Los administradores modernos quieren desterrar del Estado la corrupción, pero como son necios, no saben cómo hacerlo. Ellos quieren emitir licencias para las casas de juego, para las licorerías y otros expendios de drogas enajenantes, y también para los prostíbulos, hoteles, para la prostitución y cines, con falsedad en cada trato, incluso en el suyo propio, y quieren al mismo tiempo eliminar la corrupción del Estado. Ellos quieren el reino de Dios sin conciencia de Dios. ¿Cómo se pueden conciliar las dos cosas contradictorias? Si queremos eliminar la corrupción del Estado, en primer lugar debemos organizar la sociedad de modo que acepte los principios de la religión, es decir, la austeridad, la limpieza, la misericordia y la veracidad. Y para hacer que la condición se vuelva favorable, debemos clausurar todos los lugares de apuestas, bebida, prostitución y falsedad. Estas son algunas de las lecciones prácticas que se encuentran en las páginas del Srimad Bhagavatam. Último texto. Ya. Texto 45. Traducción. Perdón. No, sí. Traducción, sí. A ver, sí, la traducción. Itam Bhuta, siendo así, Nubhava, experiencia. Ayam, voy al significado. Ya me confundí. Sí, como que le Es falta que estoy Sí, a mí como también. Ujú. estoy en el Veda Base. Yo también. Pero aquí dice, mira, espera.
Te lo leo y tú sigues con el significado. Dice, Ya, Maharaj Parikshit, el hijo de Abhimanyu, es tan experimentado que en virtud de su experta administración y patrocinio, a ustedes les ha sido posible celebrar un sacrificio como este. ya. Significado. Significado. Los brahmanas y los sannyasis son expertos en lo que concierne al adelanto espiritual de la sociedad, mientras que los kshatriyas o los administradores son expertos en la paz y prosperidad materiales de la sociedad humana. Ambos grupos constituyen los pilares de toda la felicidad y, por consiguiente, tienen la función de cooperar entre sí a plenitud en aras del bien común. Maharaj Parikshit tenía suficiente experiencia como para apartar a Kali del campo de sus actividades y con ello hacer que el Estado se volviera receptivo a la iluminación espiritual. Si la gente común no es receptiva, es muy difícil inculcarle la necesidad de la iluminación espiritual, la austeridad, la limpieza, la misericordia y la veracidad, que son los principios básicos de la religión. Preparan el terreno para la recepción de los adelantos del conocimiento espiritual. Y Maharaj Parikshit hizo realidad esa condición favorable. Por eso los rishis de Nain Samraya pudieron ejecutar los sacrificios durante 1000 años. En otras palabras, sin el apoyo del Estado, ninguna doctrina filosófica o de principios religiosos puede avanzar progresivamente. Para lograr ese bien común, debe haber una total cooperación entre los brahmanas y los kshatriyas, incluso hasta la época de Maharaj Asoka. Incluso hasta la época de Maharaj Asoka reinaba el mismo espíritu. El señor Buda fue considerablemente respaldado por el rey Asoka, en virtud de lo cual su específico culto de conocimiento se propagó por todas partes del mundo. Así terminan los significados del Bhaktivedanta correspondientes al capítulo 17 del canto primero del Srimad Bhagavatam titulado Castigo y recompensa de Kali. Haribol. Divo. Ay, Ya, Srila Prabhupada nos dijo una y otra vez, ¿eh? Nos dio durísimo acá con todo. sí, totalmente. Sí, y ya recuérdense, ya nos dio la fórmula de la paz y de la protección. Mm. Pero ahorita es Haribol. muy difícil que los gobiernos, porque como están tan segregados, puedan administrar bien. Antes, como Maharaj Parikshit era uno solo, él podía controlar eso. Pero como dicen las escrituras, quieren tener el reino de Dios, pero sin conciencia de Dios. Permiten tantas irregularidades, tantas cosas como los juegos del azar, la prostitución y eso. Una vez conversando con alguien me decía, pero es que eso es necesario, porque si no lo buscan en otros lugares y se descontrola más todavía. Entonces, como estamos en la era de Cali, muchas autoridades piensan que es mejor tenerlo controlado en ciertos modos, porque si lo hacen clandestinamente se descontrola aún más. Entonces es muy difícil actualmente con tantas religiones en el mundo, con tantos administradores, con tantos presidentes, políticos, que se pueda controlar todos estos sitios donde prolifera el oro y la irreligiosidad. Claro, porque Maharaj Parikshit era el comienzo de la era de Kali, ¿no? Después, la era de Kali existe por el deseo de las almas condicionadas. Entonces, ¿cómo ves, Premi? Ay, gracias. Fue escuchando atentamente. Gracias por leer y por este espacio tan lindo y la asociación. Sí, sí, pienso que, como dice Prabhupada, que la salvación es dar este conocimiento a todos, porque de ahí puede haber un cambio de conciencia. Sin conocimiento no va a poder haber un cambio. Sí, cada uno sí, intentar compartir esto lo más posible. Y a la vez estaba pensando que
mismo dentro de todo lo que afecta en el mundo, también nos afecta a los devotos y también mismo dentro del movimiento para la conciencia de Krishna, lamentablemente también los líderes a veces no siguen los principios ni leen el Bhagavata, entonces también como que estamos gobernados a veces por devotos, pero que en realidad no están haciendo una práctica espiritual y eso es muy peligroso también. Y nada, estaba pensando un poco en todo eso. Sí, como veremos después cuando Maharaj Parikshit se va, incluso uno de los brahmanas, sacerdote más elevados, se escapó con la caja de oro, ¿verdad? Entonces siempre hay que estar atento en nuestra práctica personal. Sí, Murari, es todo un punto lo que tú mencionas, porque, claro, es un tema polémico, ¿no? Porque de todas maneras, como la mentalidad es degradada, aunque tú prohíbas a la fuerza ciertas cosas, pero la gente igual la va a buscar, como por ejemplo la droga está prohibida, pero hay droga por todos lados, ¿cierto? Entonces, ahora está en India, se autoriza el matadero, etcétera. Es porque, de alguna manera, la mayoría de las personas desean eso. Entonces, es una energía muy fuerte. Pero bueno, la diferencia la podemos hacer a nivel personal, ¿verdad? Con, fomentando más este espíritu misionero y muy claro que nos da Srila Prabhupada, la base, ¿no? Los principios, y de ahí viene todo lo favorable. Me acuerdo que una vez leí, no recuerdo si fue una carta o alguna lectura de Srila Prabhupada, que él con referencia a los mataderos, él le prohibía a los devotos que para justificar la conciencia vegetariana o la no violencia mostraran fotos de animales siendo sacrificados, porque eso Prabhupada decía que perturbaba realmente a la persona que está viendo y ese no era el cambio que él quería. Él quería un cambio de conciencia con la prédica y con el ejemplo y automáticamente la persona a la que se le estaba predicando iba a tomar conciencia de no estar consumiendo animales. Sí, de hecho, gracias al cambio de conciencia, mira que ahora hay mucho más vegetarianismo que pues es algo más aceptado y más, ¿no? Pero bueno, eso es gracias a los libros y a que muchas personas están elevando su conciencia a pesar de las circunstancias. Pues bueno, entonces a seguir. Una preguntota, Tibia. Entonces, los votos que se hacen cuando naces por segunda vez, o sea, de iniciación, ¿vienen un poco de esto? Sí, totalmente. Claro, Sri Raga, sí. Cuando toman los votos, son exactamente esos principios. Ujú. Deberían de agregar que te bañes diariamente, ¿verdad? Bueno, que te bañes diariamente. Bueno, esos son Es ya que sí muchos. sí lo dice Prabhupada, que es que hay que bañarse 2 veces al día. Sí, Claro, En la exactamente. madrugada, el O Prabhupada tres decía veces. con agua fría en la madrugada antes de ir a mangalarte. Sí, exacto, pues hay exacto. mucha práctica de ashram. Ajá. Pero La claro, cosa es que sí, lo si del, uno se baña todos los días, aunque sea una vez, pero sí, Prabhupada sí lo menciona. por eso dice, habla de limpieza en los 4 principios, la limpieza externa y la limpieza interna. Muy bien. Bueno, pues Sí. muchas gracias por la lectura. A ustedes, que tengan un lindo fin de semana. Gracias a todos. Igualmente. Ya Gracias por Se la me va a hacer festi- eterno hasta el día martes esperar la festi- siguiente clase. Ah, sí, Festival del Señor Nishinjadeva, ¿eh? Gran fiesta. lectura. Que tengan una linda fiesta y Haribol. Claro, seguimos la Haribol, próxima semana con el siguiente capítulo. Haribol. Haribol. Haribol, reverencias a todos. Reverencias, abrazos, Haribol. Haribol.
Uy.